Hoy está con nosotros el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev. Señor Medvedev, muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con el encuentro que pronto mantendrá con sus homólogos europeos en Bruselas. A principios de este mes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la Rusia de Vladimir Putin representa una gran amenaza para la unidad de la Unión Europea. ¿Está en lo cierto? Donald Tusk no es toda la Unión Europea. Hemos hablado antes y estoy al tanto de su posición en varios asuntos. Nos conocimos en diferentes circunstancias. Para reiterar, las cosas que dice una persona que encabeza la Comisión Europea no reflejan la opinión de toda la Unión Europea. Dejemos eso en su conciencia. Va a participar en la reunión Asia-Europa. Obviamente quiere hablar de comercio, pero la geopolítica tiene efectos en el comercio. ¿Qué puede ofrecer Rusia? ¿Qué puede poner sobre la mesa? ¿Y qué quiere Rusia para arreglar la relación con Europa? En primer lugar, me gustaría decir unas palabras sobre la cumbre de la SEM. Creo que se trata de una plataforma bastante buena para evaluar las perspectivas de ampliar la cooperación entre Europa y Asia. Está claro que esta cumbre no es un lugar donde se toman las principales decisiones. En este sentido, la cumbre del G20 es precisamente ese lugar donde sí se toman. En realidad he estado desempeñando ese papel desde 2008. La cumbre de la SEM es de carácter consultivo, pero también es una plataforma productiva e importante en la que participamos. La cumbre anterior se celebró en Mongolia. Fue una reunión útil en la que los dirigentes de la Unión Europea, los representantes de Rusia, la región de Asia y el Pacífico y los países de la ASEAN compartieron sus ideas. En general, todo esto hizo posible que nos entendiéramos mejor. Si echamos la vista atrás, en las actuales relaciones entre Rusia y la Unión Europea, afrontémoslo, estas relaciones atraviesan momentos difíciles. Creemos que esto es el resultado de decisiones bastante precipitadas tomadas por la propia Unión Europea. Y creo que son los ciudadanos comunitarios los que pagan por estas decisiones. Insisto una vez más, nosotros no las iniciamos. Por supuesto, esto también afecta negativamente a nuestro país. Los negocios lo están pagando. En última instancia, afecta a la gente porque se ha suspendido una parte significativa de la cooperación comercial y económica y se redujo significativamente la cooperación cultural. Lamentablemente, hemos perdido el diálogo con algunos países. Ha mencionado usted al señor Tusk. Aunque es un responsable europeo, viene de Polonia. Puedo decir abiertamente que no tenemos relaciones con Polonia en el ámbito del diálogo político-económico. ¿Eso es bueno o malo? No estoy seguro. Creo que esto no es muy bueno, aunque pensemos en la historia específica que vincula a nuestros países. En cualquier caso, cuando visité Polonia en algún momento, creo que estábamos mucho más cerca de establecer un diálogo. Ahora este diálogo es inexistente y no hay nada bueno en esto. Está diciendo que según Rusia, usted no ha iniciado el conflicto con Europa, pero probablemente Europa piense lo contrario. Acabo de llegar de Bruselas y la conversación más reciente se refiere a lo que las autoridades holandesas están diciendo cuando interceptaron los ataques cibernéticos contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que es el organismo de control químico que investiga el envenenamiento de Skripal y los ataques químicos en Siria. Además, hubo una acusación coordinada contra Rusia de 4 países: Holanda, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. Y está Jeremy Hunt, que dijo que Rusia está tratando de fomentar la inestabilidad en todo el mundo. Rusia no acepta estas acusaciones. Si Rusia no se toma esto en serio, ¿por qué debería tomarse en serio a Rusia cuando usted presente a su país allí? No entiendo muy bien lo que quiere decir. Usted está diciendo que Rusia debe ser percibida de alguna manera.
Verá, asistimos a estos eventos para no ser vistos de una u otra manera o ser evaluados. Las estimaciones pueden variar. Asistimos por diferentes razones. Creemos que es mejor cooperar que negarse a cooperar. Hablar es mejor que no hablar y llegar a acuerdos es mejor que establecer algún tipo de oposición. El desarrollo es mejor que el estancamiento. Por eso participamos en todos los eventos internacionales de este tipo. Todo país tiene derecho a expresar sus opiniones. Los escuchamos, pero los líderes de Rusia y nuestro país en su conjunto no están de acuerdo con la mayoría de ellos. Esto no significa que debamos negarnos a dialogar. En realidad, supongo que tendré que hablar con diferentes tipos de colegas en la cumbre de la SEM. La comunicación siempre incluye dos partes. La primera parte son reuniones oficiales preestablecidas con intérpretes y cámaras de vídeo. Y la segunda parte es hablar entre bambalinas. A veces esto último es aún más útil, sin que nadie se apresure a transcribirlo todo y publicarlo en línea. Pero este tipo de contactos son comunes y en la última cumbre de la SEM en Mongolia tuve muchas reuniones con mis colegas de diferentes países, en diferentes lugares e incluso en eventos como la cena oficial. Recuerdo lo que el señor Tusk, y esta es la tercera vez que lo mencionamos, dijo sobre la cocina mongola, así como sobre otras cuestiones. Pero esto no significa que los contactos políticos se limiten a esto. Creo que está en lo cierto cuando dice que hay muchas conversaciones que no tienen lugar en público, sino a puerta cerrada. Y seguro que los líderes sacarán a relucir temas muy delicados para algunos países como el Reino Unido. Estoy segura de que le han preguntado más veces por el envenenamiento de Skripal. La defensa dada por los dos sospechosos fue objeto de burla en Europa o fuera de Rusia. ¿Le avergüenza esta reacción? ¿Cree usted que esto perjudica a la credibilidad de Rusia? Cualquier evaluación como esta definitivamente no promueve la cooperación internacional. Recuerdo la época soviética, cuando la Unión Soviética utilizaba etiquetas, estigmatizaba al sistema internacional del capitalismo y hablaba de las cosas que nos dividían. Esto no conducía a nada bueno. Por eso creemos que todo el mundo debe ser cuidadoso a la hora de hacer valoraciones. En primer lugar, las evaluaciones expresadas por una serie de países no reflejan la situación real, y concretamente la inglesa sobre el tema bien conocido. Y en segundo lugar, definitivamente, no nos están conduciendo a un mejor mañana. ¿Quién se beneficia de estas valoraciones y de las diferentes sanciones impuestas? Nadie. Es obvio que cualquier sanción nos lleva definitivamente a un callejón sin salida. Entendemos por qué está sucediendo. En la mayoría de los casos, las valoraciones y sanciones similares no tienen por objeto castigar a nadie, ni hacer daño a nadie, ni demostrar una posición internacional. No. Tienen otras razones. Son debido a una situación política interna y coyuntural. Hoy todavía no hemos hablado de nuestros amigos del otro lado del océano, por ejemplo, de la histeria antirrusa de los Estados Unidos de América. Somos perfectamente conscientes del hecho de que todo lo que está relacionado con Rusia en Estados Unidos tiene ahora un objetivo diferente: las disputas políticas internas. Pero estamos hablando del Reino Unido. De hecho, son los argumentos entre los republicanos y los demócratas y los argumentos dentro del Partido Republicano. Lo mismo puede decirse de los países europeos. 9 de cada 10 veces esta campaña exterior contra Rusia persigue objetivos políticos totalmente internos: permanecer en el poder, formar un gobierno o alcanzar algún otro objetivo. Pero ciertamente no para influir en la posición de Rusia. No puede ser influenciada, algo que todo el mundo comprende muy bien. Me gustaría hablar de las sanciones y, por supuesto, de la economía, pero antes quiero preguntarle sobre los dos sospechosos del caso Skripal. Me gustaría saber si realmente cree que fueron allí a ver una catedral.
No lo sé, no lo voy a comentar porque no conozco a esas personas, ni tampoco estoy suficientemente al tanto de los comentarios. No lo sé, ¿cómo puedo saberlo? Quiero preguntarle sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ha dicho que han sacado el tema de Rusia por la injerencia en las elecciones y que las sanciones estadounidenses contra los bancos rusos equivaldrían a una declaración de guerra económica. ¿Se ve Rusia en guerra con Estados Unidos o con alguien que haya impuesto sanciones a su país? He hablado sobre este asunto antes. Claramente, apretarnos las tuercas a través de sanciones no terminará en nada bueno. Los estadounidenses siguen diciendo que tienen la intención de aumentar la presión. Ya he dicho y quiero repetir una vez más que las sanciones contra la Unión Soviética, aunque no somos la Unión Soviética y el Estado ruso tiene otros valores, somos sin embargo los sucesores legales de la Unión Soviética, se anunciaron 10 veces durante el siglo XX. Ya he hablado de esto repetidamente. Cambió la política de la Unión Soviética en algún aspecto, se anunciaron sanciones contra la República Popular China. Cambió en algún sentido el curso seguido por el liderazgo político de China y así sucesivamente. Las sanciones son una idea absolutamente contraproducente. Y las sanciones contra el sector bancario son de hecho una declaración de guerra comercial. Estas son las sanciones más duras. Pero sin lugar a dudas, podremos superar este tipo de presión. No tenemos ninguna duda de que nuestra economía es capaz de adaptarse a cualquier forma de presión. La única pregunta es por qué uno necesitaría esto. Quiero decir, esto tiende a alterar el orden internacional, incluido el orden económico internacional. Actualmente hay guerras comerciales. Esto es lo que son, de hecho, entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre Estados Unidos e Irán. Algunas de las sanciones apuntan a nuestro país. Esto plantea la pregunta: ¿el sistema de comercio internacional se beneficiará de esto? ¿Han mejorado los países? ¿O las empresas se sienten más cómodas? Sí, algunos objetivos de política interna se pueden lograr en el corto plazo histórico. ¿Cómo reaccionaría Rusia? Usted dijo que Rusia reaccionará a esta guerra económicamente, políticamente o, si es necesario, por otros medios. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué otros medios? Puede haber diferentes respuestas dependiendo de la situación. ¿Militar? ¿Es eso, no? Esto es absolutamente imposible en el mundo contemporáneo. Somos un Estado responsable y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos temas se encuentran dentro de las competencias de la autoridad suprema del país. Estas cuestiones son competencia del presidente del país. Hay varias formas de respuesta en el mundo de hoy, incluyendo, como dije, respuestas asimétricas. Esto no es necesariamente de naturaleza militar. No es necesario responder a las amenazas económicas o al chantaje económico con medios económicos proporcionales. Esto es lo que es. Entendemos que, por ejemplo, el grado de integración o dependencia mutua de las economías rusa y estadounidense es insignificante. Las empresas estadounidenses no se ven muy afectadas por las sanciones que los Estados Unidos han impuesto a nuestro país, porque la cantidad de comercio es modesta. Pero las empresas europeas se han visto gravemente afectadas porque la cantidad de comercio es enorme. Actualmente el comercio con los Estados Unidos se estima en alrededor de 20.000 millones de dólares, aunque este es un momento bajo. Esto no es nada. La cantidad de comercio con la Unión Europea es mucho más significativa, ya que la Unión Europea representa el 45% de nuestro comercio. Esta cifra asciende a cientos de miles de millones de euros. Le daré solo un ejemplo. Después de que se impusieran las sanciones, nuestro comercio con la Unión Europea se redujo casi a la mitad, cayendo de 430.000 millones de euros a 230.000 millones de euros en algún momento. Así que mi pregunta es, ¿en qué pérdidas ha incurrido Europa? Europa perdió empleos, perdió ingresos. Perdió confianza en el desarrollo, incluso de pequeñas regiones que de una manera u otra estaban enfocadas al comercio con nuestro país. Es por esto que las sanciones son un mal enfoque. En realidad decimos esto de nuevo, no las iniciamos y no somos los que podemos acabar con ellas. Ese es el mensaje.
Las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia. Pero a pesar de ello, Donald Trump sigue pareciendo todavía un poco más amigable que otros. ¿Es Donald Trump lo mejor que le ha pasado a Rusia desde hace tiempo? Nosotros no elegimos a Donald Trump. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Respetamos la elección del pueblo estadounidense. Si hubiera un presidente diferente en lugar de Trump, no lo respetaríamos menos. Por lo que podemos ver, Donald Trump lo está pasando mal, porque está siendo atacado por la derecha y por la izquierda. Por un lado, se sospecha que tiene algún tipo de simpatía hacia nuestro país, aunque en realidad aún no ha hecho nada para mejorar radicalmente las relaciones entre nuestros países. Y es poco probable que lo haga debido a la presión ejercida sobre él. Y por otro lado, está siendo presionado en otras áreas. Hablando de presión, hablemos de la presión interna en Rusia. Hemos visto protestas en las calles, tal vez debido a la reforma de las pensiones. Había fotos suyas. De hecho, los ciudadanos le llamaban enemigo de la gente. ¿Está preocupado por el descontento en la calle? ¿Y su partido, que aplica la austeridad, está preocupado por este descontento? ¿Se refiere ahora a la situación en nuestro país? Sí, en Rusia. Cualquier cambio en el país es naturalmente visto de manera diferente por la gente. Si se refiere a los problemas relacionados con los cambios en la legislación de pensiones, estas reformas nunca se hacen fácilmente en ningún país. Estas son reformas complicadas que hacen que las personas se preocupen por sus vidas. Sin embargo, y lo he dicho varias veces, estos cambios son necesarios. Y recurrimos a esas medidas teniendo en cuenta que tales reformas eran necesarias en la absoluta mayoría de los países que habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo y ciertos niveles de vida. ¿Está preocupado? Por eso se toman estas decisiones. Quiero decir que ahora los niveles de vida son diferentes y la esperanza de vida en nuestro país aumentó a 73 años, lo que hace que la situación sea radicalmente diferente de lo que era, digamos, en la década de los 40 o los 50, cuando se estableció la edad de jubilación. Esta es una realidad objetiva, aunque difícil. ¿No le preocupa lo serio que es? Creo que la explicación que se dio y las enmiendas que se hicieron al proyecto de ley, las enmiendas que finalmente se aprobaron y firmaron, aliviaron algunas preocupaciones, así que creo que en general la situación se calmará pronto. Solo tengo un par de minutos más, así que quiero hacerle esta pregunta. Voy a ir a Siria ahora. Algunos dirían que Rusia ha logrado sus objetivos allí, tomando la delantera y esencialmente dejando de lado a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de garantías puede ofrecer Rusia a los sirios de que puedan regresar y de que sus vidas serán mejores que con al-Assad cuando huyeron? Porque Rusia quiere reconstruirla. ¿Qué garantías pueden dar al pueblo sirio? Siria ha sufrido mucho. Fui a Siria en 2010. Y en ese momento Siria me dejó una muy buena impresión en comparación con los otros países de la región, lo cual he dicho repetidas veces desde entonces. Era un estado ordinario, moderno y relativamente secular, donde los representantes de diferentes confesiones convivían pacíficamente, en ese momento por supuesto, incluidos musulmanes, cristianos y alauitas, que son tratados de manera diferente por diferentes religiones y diferentes estados. Actualmente las circunstancias en Siria están, por supuesto, completamente revertidas. En mi opinión, el objetivo de la comunidad mundial es garantizar que se restablezca la paz en territorio sirio. Naturalmente, a petición del Estado sirio, del liderazgo sirio, estamos ayudando a restablecer el orden. El presidente ha atestiguado esto varias veces y es una situación transparente, pero esperamos que termine.
que Siria elija a sus líderes y entre en una fase de recuperación. Algunas reglas cambiarán. Se pondrá en marcha un diálogo nacional. Solo así será posible devolver la paz a Siria. Estamos listos para ayudar de todas las formas posibles. Señor Medvedev, tengo solo 30 segundos. Le diré un nombre y me dice lo primero que le venga a la cabeza. Donald Trump, lo primero que le venga a la cabeza. Donald Trump. The first thing that comes to mind. I will give you several names. El presidente de los Estados Unidos. Putin. El presidente de Rusia. No, me tiene que decir algo más. ¿Cuál es la primera cosa que le viene para describirle? Pero de hecho es el presidente de mi país. ¿Qué debería tener en la cabeza? Además de eso es una persona a la que conozco desde hace tiempo. Juncker. Juncker, un adjetivo. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker es uno de nuestros amigos, el líder de la Unión Europea. One word. Una palabra, por favor. No se me viene nada a la cabeza, aunque nos llevamos bien. Espero verle en la cumbre. You will see Merkel. Verá a Angela Merkel. La verá pronto. Sí, lo mismo con Angela Merkel. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos que generar una buena relación a pesar de nuestros desacuerdos. Creo que me va a dar otra respuesta. De acuerdo, si quiere más asociaciones, hay una obvia con Angela Merkel, por ejemplo. Recuerdo haberla oído que fue criada en Alemania del Este. Muchas gracias por su tiempo. Esta ha sido la entrevista del primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev.